Buenas tardes amigos, donde quiera que encuentren, noche o mañana, ¿verdad? Día. Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Nos ven a través de YouTube. Bueno, como habíamos prometido de traer sobre hablar un tema sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. En verdad, la Biblia llama, todo es la ley de Dios, pero especialmente también se le llama desde Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, ¿verdad? O los libros de la ley. Y pero vamos a hablar específicamente de dónde está basada toda la ley, como dice nuestro Señor Jesucristo, que son los 10 mandamientos. Ahí se basa toda la ley, aunque hay también las leyes, sacrificios, ritos, que eran tipos, sombras, figuras de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz, sus sufrimientos. Y pero no vamos a hablar de ahí, porque eso ya terminó, ya se cumplió, ¿verdad? Lo que estaban anunciando, profetizando la venida del Cordero de Dios, ¿verdad? Murió en la cruz sacrificado por los pecados de su pueblo. Así que no vamos a hablar de los sacrificios y ritos, no, de los 10 mandamientos específicamente. Y bueno, es necesario ver la ley desde dos puntos de vista que Dios nos muestra en su palabra. Hay dos maneras que se pueden ver, vamos a verlo, lo he estado diciendo, de dos puntos de vista. Es para enseñar al ser humano, número uno, que es pecador delante del Dios Santo. Eso es un punto de vista que nos enseña la palabra de Dios. Y el número dos, la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, ahora es aplicada por el Espíritu Santo, ¿verdad? A aquellas personas que obedece, son aplicadas al corazón de la persona. Aquellos que ya se arrepintieron, creyeron en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, entrega su voluntad, obedece a Cristo, a Dios Padre, ¿verdad? Porque ha creído en el Hijo de Dios que vino a este mundo, a este planeta, para salvar al más perdido pecador. Por medio de su obediencia a la ley como ser humano, el Señor se sometió a la ley. Vamos a verlo en Mateo capítulo 5, 17. A sufrir en las manos de los judíos, en las manos de los soldados romanos, morir en la cruz, pero resucitó el tercer día para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree en Él y le sigue. No solamente cree, pero también le obedece y le sigue, ¿verdad? Para que el perdón de nuestros pecados sea por fe, o en otras palabras, seamos declarados justos, limpios. No hay nada en nuestra cuenta por causa de nuestro Señor Jesucristo. La condenación es quitada, aleluya, para que ahora en Cristo se manifieste una vida nueva, una vida que vamos a amar la santidad, o sea, la consagración, la santidad, consagración, es lo mismo. Practicar esa santidad, practicar la consagración de nuestra vida a Cristo, amar la justicia y practicarla. Vamos a ser personas que nos gusta tratar con justicia, porque ahora somos ya hijos del Dios justo, ¿verdad? El juez justo. Vamos a amar la justicia, vamos a practicarla, vamos a practicar la caridad, que es amor en acción. No es el amor del mundo, la caridad es el amor de Dios en acción. Y eso también es plantado en el corazón de cada cristiano, de cada persona que se arrepiente, que entrega su vida a Cristo, que ya no quiere andar como andaba antes, anda en santidad. Ama, desea practicar la caridad, o sea, el amor de Dios, ese amor incondicional. Tenemos que tener esto, si no es difícil para vivir, o sea, ser santos en Cristo Jesús. Y también vamos a conocer la misericordia, como Dios usó misericordia con nosotros, ¿verdad? Usa misericordia todos los días con nosotros. Quiere decir, misericordia, no merecemos que nos libren de la condenación, no merecemos las bendiciones de Dios por nuestras faltas, descuidos, pecados, negligencias. Aún así Dios nos bendice.
suple nuestras necesidades, es misericordia. No merecemos que nos dé nada, pero aún así el Señor suple nuestras necesidades. Así también junto con la bondad y el bien hacer, listos para toda buena obra, ¿verdad? Entonces es importante que veamos esto en la ley. Espero que sea de gran bendición para todos aquellos de ustedes que nos están siguiendo en YouTube. Es bien extenso, pues todos los temas son extensos de la palabra, verdaderamente en gran manera extensos. Hablamos solamente bien poquito de cada tema. Voy a tratar de compartir con ustedes, bueno, lo que el Señor me ha bendecido, ¿verdad?, en conocer la ley, porque desde que me convertí al Señor Jesucristo, he tenido muchas discusiones, no enojo nada de esto, pero personas que dicen que guardan los 10 mandamientos, dicen que son fieles a Dios en los mandamientos cuando están mal, ¿verdad? Están errados porque pues, nadie los puede guardar, la Biblia lo enseña. El único que los puede guardar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón nosotros no podemos guardarla? Porque nuestra naturaleza se contaminó con Adán por causa del pecado. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, la ley es espiritual, o sea, es de Dios, ¿verdad? Proviene de Dios. Y nosotros venimos de Adán, con el pecado ya, la naturaleza pecaminosa, la cual Satanás plantó en Adán y Eva, siendo él enemigo de Dios, plantó enemistad en nosotros hacia Dios, nuestro Creador, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Aquellos que están sin Cristo, pues todavía no es su Padre, porque no le obedecen, no caminan con Él. Entonces, por eso no podemos guardarla, fallamos, porque nuestra naturaleza de pecado que está ahí adentro es enemistad contra Dios, no podemos guardarla. Aunque tenemos mandamientos, son reglas de Dios y Él no las va a quitar. Tiene sus propósitos, los vamos a ver los propósitos aquí, ¿verdad? De la ley. Entonces, ahí hay preguntas que en años pasados, siglos pasados, se hacían las mismas preguntas. Bueno, entonces, ¿de qué sirve la ley, verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nos invita a seguir predicando, enseñando la ley. Así que voy como digo, acuérdese, podemos ver de 2 puntos de vista la ley. Número uno, cuando andamos sin Cristo, en el pecado, en la maldad. Ahí es la ley, le enseña a uno su pecado, su maldad, ¿verdad? Su condenación. Si nos ponemos a leer la ley, estudiarla. Y si no la predican, va a haber la persona que va a decir, ya he quebrado todos los mandamientos, los quiebro, voy al infierno. Si la persona es sincera consigo misma, eso va a resultar. Número 2, cuando ya entregó su vida a Cristo Jesús, ya se arrepintió, ya no quiere andar como andaba antes. Ahora el Espíritu Santo es su guía, ¿verdad? Su consejero. Ahora el Espíritu Santo plantó ya esas leyes, los 10 mandamientos en su corazón. Se los recuerda, se los enseña, se los, ¿verdad?, manifiesta mientras que camina. Con las promesas que hay también, de que guarda sus mandamientos, hay deleite. Y vamos a ver en el Salmo, ya un pueblo santo que guarda la ley de Dios, pues hay bendición. Hay una bendición cuando lo guardamos, ¿me entiende? O sea, que no estamos en pecado, porque si lo guardamos no vamos a pecar, aunque tarde que temprano vamos a pecar. A sabiendas o se descuidó o lo que sea. Por eso hay arrepentimiento, confesión, ¿verdad? Pero hay tristeza y hay castigo también. Así que hay que tener esto en mente. Cuando ahora el pueblo de Dios, el Espíritu Santo, nos recuerda, también nos recuerda, está escrito en el pacto que Dios Padre, cuando hizo el pacto con su Hijo Jesucristo, Salmo 89, 36, 30, verso 30, habla el Señor, vamos a leerlo, esto lo vamos a leer más adelante. Dios Padre le dijo a su Hijo, tu simiente, habló cuando estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, tu simiente no se va a perder. Él juró por su santidad guardarnos. Dice, pero si dejan mi ley, mis estatutos y mis mandamientos, los voy a visitar con la vara y con el azote.
pero mi misericordia no va a ser quitada de ellos. Es una cosa hermosa. Entonces, y es necesario muchas de las veces la vara y el azote para apartarnos de un corazón obstinado en el pecado. Es importante, es necesario que Dios haga esto, porque si no, entonces verdaderamente pues vamos a convertirnos en impíos, o sea, religiosos que proclamamos a los cuatro vientos que somos de Dios, pero verdaderamente nuestra vida no respalda esa santidad, esa obediencia a Dios Padre, no la respalda. Y cuando muéramos, la sorpresa que va a ser que, dice Proverbios, cuando muere el impío, muere su esperanza. Hasta ahí llegó porque se va a despertar en el infierno. Pero decía toda su vida que era cristiano, que amaba a Cristo, que amaba a Dios, pero nunca obedecía a Dios. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces el pueblo de Dios se cuida, más bien el Espíritu Santo nos cuida, y es necesaria la vara. Hay dolor en la vida de la persona, lo hace recapacitar. De otra manera, sigue en su maldad y en su pecado para perdición eterna. Si vamos a ver esto, vamos a ver, fíjese aquí en Mateo, cuando nuestro amado Salvador, voy a leer, espero Mateo capítulo 5, verso 17, espero que ustedes también lean ahí. Las guías de nuestro amado Salvador. Pero no he orado. Antes de orar, espero que el Señor nos bendiga grandemente. La introducción fue algo larga. Espero que sea bendecido, ¿verdad? En mi oración, en nuestra oración siempre, que Dios le bendiga grandemente en su vida. Padre Celestial, gracias una vez más por esta oportunidad que me da de ser usado. Ruego, suplico por su Espíritu Santo para todos aquellos que escuchen, Señor, ábranles su entendimiento, el sentido, que comprendan, entiendan, y se puedan ser bendecidos y se puedan gozar, y nos prepare para obedecer. Se lo suplico, que reprenda todo mal espíritu, todo aquello que, Señor, nos pueda quitar esa bendición. Bendito Dios, reprendemos a Satanás, todo mal espíritu, en el nombre de Cristo nuestro Señor, que no tenga parte ni suerte. Y en su palabra echamos, Señor, la red, en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios me bendiga. Y mire lo que dice las palabras de nuestro amado Salvador ahí en Mateo capítulo 5, verso 17. No pienses que he venido para abrogar o a quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir la ley de Dios. Todo cumplió nuestro amado Salvador. Y luego dice, verso 18, porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. O sea, los 10 mandamientos. Y yo te voy a decir por qué está hablando de los 10 mandamientos. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, nos va a dar una razón por qué tenemos que seguir enseñando, predicando los 10 mandamientos. Dice el verso 20, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. La justicia, sabemos que es la que nos dio Cristo, pero la justicia de los fariseos judíos, ¿verdad? Ellos se vestían, aparentaban una santidad que usted no le podía apuntar con el dedo de que había pecado en ellos. El apóstol Pablo dice que irreprensible conforme a la ley. Y entonces los judíos, estos fariseos y escribas, aparentaban una santidad tremenda, pero muchos de ellos crucificaron al Señor Jesucristo. Cambiaban la palabra de Dios por sus pensamientos y tradiciones. Pero la justicia de ellos, no la de Dios, vamos ahorita, la justicia de Dios es Cristo, los manda al infierno, porque rechazan el sacrificio perfecto, puro, santo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desprecian el amor de Dios. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está hablando de los 10 mandamientos aquí el Señor? Así también nosotros, es difícil, es una lucha tremenda, más en estos días que la maldad se aumenta, que hay hombres personas que planean hacerle mal al cristiano, le quieren picar. Muchas veces muchos abren la boca y sueltan
vamos a calarlos. La maldad es mucha, ¿verdad? Entonces, es difícil para sostenerse firme, pero por eso tenemos el mandamiento. Tenemos que someternos, bueno, y confesar y pedir ayuda, que nos ayude el Espíritu Santo a seguir adelante. Ahora, ¿por qué está hablando de los 10 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está. Está refiriendo a los 10 mandamientos. No matarás. Mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo le digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio también. Fíjese, enojarse locamente sin motivo, sin razón, es culpable del infierno también. ¿Me entiende? Simplemente porque no tiene por qué enojarse. Es igual que delante de Dios, como si lo matara, ¿verdad? Entonces, ahora, palabras torpes. Cualquiera que dice, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpable del consejo. Cualquiera que dijere fatuo será culpable del infierno, del fuego. Por palabras. Ahora, ¿cómo, verdad? El Señor está poniendo más alto el concepto de la ley. No mates solamente, pero si le dices palabras torpes, enojado, ¿verdad? Ahora, vamos a brincar. Bueno, vamos a ver aquí un punto más, porque muchos piensan que andan en maldad, andan en pecado y hacen enojar a su hermano. Se dicen que son hijos de Dios, que son elegidos, que son redimidos, pero ofenden, dañan tanto el testimonio como la persona, como económicamente, o mienten contra un hermano. Verdaderamente están pecando contra Dios, pero el hermano pues ya le tiene, ¿sabes qué? Dice, no, hermano, me la debes, ¿verdad? Aunque debemos callarnos, pero también, si nos callamos, aquel hermano va a quedar en pecado. Y mire lo que pasa. El verso 23. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te acordaras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece el presente. ¿Por qué no vas a recibido? Alguno que se llama hermano y ha ofendido en muchos puntos a la iglesia, a los hermanos o a un hermano, Dios no le recibe su ofrenda, no se la recibe, porque hay pecado en él o en ella, ¿verdad? Así que si tiene algo contra alguien, por favor, bueno, vaya y discúlpese, pida perdón para que Dios lo acepte. Muchas de sus peticiones no van a ser escuchadas, ¿verdad? Muchas bendiciones no van a llegar por causa de ese pecado. Dice 25, concíliate con tu adversario o tu enemigo pronto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La ley es estricta, ¿verdad? Como Dios es estricto también. O sea, ¿cómo vas a decir que eres de Cristo y no obedeces a Cristo? Por favor. Tenemos que obedecer a Cristo, lo que Él nos dice. Esas son las reglas que Él nos dejó. Estas son las reglas. Caminar por ellas. Una vez más. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Otra vez más. 2 testimonios. El adulterio. No adulterarás. No matarás, ¿verdad? Esto está hablando de los 10 mandamientos. Mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y está repitiendo, ¿se acuerda que dice, el último mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo en su corazón? No adulterarás. Es igual que si no se metió en el adulterio, pero codició, ¿verdad? Una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer. Es pecado delante de Dios. No contra nadie más, pero contra Dios pecamos. Es lo que nos enseña la ley, nuestro pecado. Sí, es lo que nos debe enseñar. Y muchos malinterpretaron desde que se dio la ley, malinterpretaron, ¿verdad?, el mensaje el propósito de la ley. Muchos lo entendían, muchos se cegaron o no, que se creían justos en sí mismos y mintiendo dicen, algunos todavía hasta este día, que guardan a la ley. Cierto que la guardamos, ahora, no para justificación, pero muchos lo dicen que la guardan para justificación y que no pecan, cuando es imposible. Somos salvos por la fe. Sí.
Y entonces tenemos que guardarla y lo hacemos ahora por amor en Cristo, por obediencia, por obedecer a mi Señor y mi Rey Jesús, a quien se dio por mí en la cruz del Calvario, a quien entregó su cuerpo para ser molido, derramar su sangre, ¿verdad? Como un criminal. Él no era el criminal, tomó mi lugar, tomó tu lugar, para que ya no, el juicio de Dios sobre el infierno que viene ya no nos toque. Él ya lo llevó, él ya pagó por ti y por mí. ¿Me entiendes? Y confesamos el pecado. Confesamos, ¿verdad? La iniquidad, la prevaricación que he hecho, has hecho. O sea, pecamos. Si nos descuidamos, prevaricar quiere decir, pecas de una manera que planeas el pecado. Y todavía Dios te está viendo. Y no, Señor, como quiera lo voy a hacer. Eso es prevaricar. A sabiendas que no lo debe hacer y como quiera así lo haces. Sabes que Dios te está viendo y como quiera lo haces. Es bien triste esto. Es lo que hace el pueblo de Israel y es lo que hacemos muchas veces. Si nos cuidamos, lo hacemos también nosotros. Y por eso pecamos contra el Dios Santo y es importante, ¿verdad? Ese arrepentimiento. Y entonces, si ve Dios que es necesario usar la vara y el azote, lo va a usar para que te apartes de ese pecado, para apartarnos de ese pecado. Entonces vemos al Señor Jesucristo que la ley se tiene que predicar. Vemos que tiene que predicar los 10 mandamientos y enseñar y vivir y practicarlos. En el pueblo judío, fíjese, cuando se dieron los 10 mandamientos, si usted no los conoce, está en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Ahí están los 10 mandamientos escritos. Estos también, el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 20 de Éxodo del 1 al 17. Ahí encuentra los 10 mandamientos, ¿verdad? Y es importante que los veamos. El Señor Jesucristo quiere que se enseñen. Y también, ¿verdad? Bueno, no solamente que se enseñen, pero de una manera conforme a la palabra de Dios. Bien rapidito, ¿qué quiere decir conforme a la palabra de Dios? El apóstol Pablo escribe a Timoteo. Ahorita vamos a leer los 10 mandamientos, la ley de Dios. Porque si no sé cuántos, algunos han escuchado, creo yo que han escuchado debates de la ley, ¿verdad? Hay unos han escuchado debates de la ley y pues se ve un poquito mal o muy mal. No sé, la Biblia prohíbe debates, pero muchos sí se van a debatir. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, una carta a Timoteo, porque pues siempre pasan cosas así en la vida del cristiano. Mira lo que dice el apóstol Pablo, saca sus credenciales de apóstol a Timoteo. ¿Y por qué habla de esta manera? En el capítulo 1, verso 1, vamos a leerle al 8. Espero que no sea muy largo, pero vamos a ver. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primeramente se identifica quién es él. Pablo, apóstol de Jesucristo. Cristo me mandó por la ordenación de Dios, nuestro Salvador. Yo no vengo porque yo vengo porque Dios me mandó. Soy de Cristo y Dios me mandó, ¿verdad? Dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Soy apóstol porque Él me ordenó, ¿verdad? Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y dice, te escribo, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Él es el jefe, el dueño, al que le obedecemos, el Señor, ¿verdad? Es el que tiene mando. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando partí para Macedonia, para que requieres algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el fin del mandamiento es el amor, o sea, caridad en acción, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Es la palabra clave que necesitamos ver. Tenemos que hablar de la ley legítimamente, porque muchos quieren ser doctores de la ley, como dice el apóstol Pablo, ya hace 2000 años, dice, y quizás mucho antes de eso, dice, quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que, casi como regla cualquiera, vamos a ver que cuando conocemos algo, lo vivimos, lo practicamos. Entonces, ahí es donde se identifica si aquella persona verdaderamente conoce la ley de Dios, ¿verdad? Conoce el amor de Cristo, conoce a Dios como su Señor y Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado y ver, hacer uso de la ley legítimamente. Vamos a ver ahora como doctrina también. Como mencioné, la ley, como Dios nos la aplica, es antes de Cristo, en el pecado, como pecadores, y también después de Cristo. Antes de Cristo es para enseñarnos nuestro pecado. Estamos condenados. La ley, cuando alguna persona quiere agradar a Dios, y dicen, pues ahí está la ley. Y dicen, no, ya quebré los mandamientos 1000 veces y los sigo quebrando. Me estoy condenado. Mira su condenación. Cuando dice la ley, bueno, ahí está Cristo. Clama a Dios por perdón y misericordia. Dile que eres pecador. Cristo vino a salvar a los pecadores. Tú tienes, ¿verdad?, esas características. Tú calificas para ser salvo porque vas condenado y quieres salir, pero no hay salida, solamente en Cristo. Gálatas 3, ahorita vamos a verlo, o si no, la próxima vez. Entonces, Gálatas 3, del 17 adelante, ¿verdad? 24, 25. Entonces, la ley cumple su trabajo. Cuando me traía Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, que entrego mi vida a Dios, Padre Santo. Cuando hubo el pacto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, hubo un pacto. Entra el Espíritu Santo en Hebreos 10, 14, 15. Dice, mi pacto va a ser que yo voy a escribir las leyes. Ahora, no están solamente como en la piedra, a la letra, pero ahora yo los voy a poner en sus corazones de aquellos que se han entregado su vida, ¿verdad? Y dice nuestro amado Salvador, el Espíritu Santo va a venir y les va a enseñar, les va a recordar, los va a guiar a toda verdad, todas las palabras que yo les he dicho. Y ahí Él se compromete a cuidar el corazón del pueblo de Dios. Hebreos, el capítulo 10, el verso 15. Dice, y nos atestigua o nos da testimonio, lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay perdón, remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, entonces, ¿verdad? Es ahora el segundo punto de vista. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vamos a ver ahí en Salmos que se goza el pueblo, es el rey David, ¿verdad? El salmista. Cuando guardamos los 10 mandamientos y nos gozamos, ¿verdad? Vamos a ver unos pasajes. El propósito de cómo se aplica la ley nos trae gozo, nos trae deleite, porque verdaderamente vemos cómo Dios trabaja con nosotros. Ahora, pero también cuando se dio la ley, aquí hay muchos que no entienden esta parte. En Éxodo, ¿verdad? 20, vemos que se dio la ley ahí en Éxodo 20, del 1 al 17. Entonces, cuando el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto, venían bien idólatras. Egipto era una nación que estaba completamente corrompida por la idolatría. Tenían dioses con mitad humana, mitad perro, lobos, ¿verdad? Víboras, y bueno, muchas cosas.
completamente un paganismo terrible. Y de ahí salió el pueblo de Israel, casi como nosotros salimos también del mundo donde hacíamos toda clase de barbaridades. El Señor saca, ¿verdad?, a su pueblo del pecado, de la inmundicia. Porque Dios escogió lo necio, lo peor, lo que no es. 1 Corintios capítulo 1, 21, 22. De ahí nos sacó Dios, ¿verdad? Bueno, al pueblo de Israel le dio los 10 mandamientos por manos de Moisés, ¿verdad? El monte Sinaí. Entonces, estos hicieron un pacto de que se comprometieron el pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 24 dice la palabra de Dios de esta manera, en el verso 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vamos a brincar hasta el verso 7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza, o sea, el pacto, que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Fíjense, ahora, mucho cuidado aquí. El pueblo de Israel hizo un pacto de guardar los 10 mandamientos, de guardar las enseñanzas que había después también de todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Pues, en cuanto a sacrificios y ofrendas, todo eso también estaba incluido ahí. Ahora, pero en cuanto a los 10 mandamientos, la nación de Israel, aquí como nación, hicieron un pacto. O sea, un pacto no se puede desbaratar. Ahora, esto lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí está, muchos hacen énfasis mucho en el sábado, sábado. Y tanto ponen énfasis en el sábado que hacen un lado a Cristo para observar el sábado, levantan mucho el sábado. Entonces, ahora, el pueblo de Israel, tenemos que ver esto. Aquí hizo un pacto con Dios, de que ellos iban a hacer, guardar los 10 mandamientos. Y entonces, y cuando se quiebran los mandamientos del Señor, hay una maldición, ahí está la condenación. Porque es ley. Una ley, hermano, hermana, amigo que me ve, ninguna ley terrena, ¿verdad? Menos del Señor Dios, terrenal. Es ley, es un mandamiento. Ninguna ley conoce misericordia. Por ejemplo, dice el Señor: no matarás. Es no matarás, porque vas a ir a parar al infierno. Es no mates. Ahora, el Señor subió: no te enojes ni digas torpes palabras a tu hermano. No lo hagas. No mires a una mujer para codiciarla. No lo hagas porque pecas. Te condena, la ley te condena. No puede haber. Hay unos abogados que dicen: hazla que se ponga así, ladeala. Poquito como que la doblas así para que te escape. No hay eso. No puede haber eso. Hace años para atrás estaba yo manejando aquí en el pueblo. Hace muchos años. Y todavía no era cristiano yo. Y me pasé una luz roja, semáforo rojo. Y pues ahí estaba el policía. Y me paró. Y pues bueno, pues no tenía dinero a veces ni para pagar los biles, ¿verdad? A veces en aquel tiempo estaba difícil. Y le decía yo: hombre, dame chance, dame oportunidad de irme esta vez. Se me escapé. No, dice: no, para eso me tienen aquí a mí. Para darte una boleta, porque pasaste el luz roja. No, pues entonces, ¿cuál es mi trabajo? La ley, se tiene que aplicar, ¿verdad? Entonces, la ley, fíjese bien, hermano, ninguna ley conoce misericordia. Entonces, hay una maldición. ¿A quién se pusieron bajo una maldición? El pueblo de Israel, que iban a cumplir, ¿sí? Y el que entonces, si no cumple, Dios les dijo, ahora entraban los sacrificios, ¿verdad? En aquel tiempo ofrecían un borreguito, una palomita, una cabrita, ¿verdad? Y por fe lo ofrecían creyendo en la bendición de que venía el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo.
Dios conocía que iban a quebrar. Les daba oportunidad. Les daba para que... Bueno, vamos a ver ahí en Levíticos capítulo 6. Mira lo que dice Levíticos capítulo 6, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, o sea, planeó el pecado, sabía que Dios lo estaba viendo, y lo llevó a cabo. Dios, a Dios no lo vamos a engañar, nunca en la vida. Bueno, nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no. Ahora dice: han pecado contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo. O sea que, hallado lo perdido, después lo niega y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Dios dice: van a pecar porque van a pecar. Él conoce quiénes somos. Y luego dice: entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. O sea, hay arrepentimiento, va a pagar, ¿sí? Hay un arrepentimiento y va a pagar. Y si es dinero, un quinto, que si son 100 pesos, $100, 100 pesos, 100 lempiras, el quinto son 20 pesos. Va a pagar 120, ¿verdad? Por lo que ofendió. Ahora, y dice: y por su expiación te dará Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a su estimación, al sacerdote para la expiación, o sea, para la paga. Expiación quiere decir paga. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Cuando tiene uno que confesar, tiene uno que pagar, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, estos entendían que pequé contra Jehová. Voy a llevar este cordero, o lo que debo voy a pagar con el 20%, la quinta parte, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se metió bajo maldición de guardar, pero muchos ya no creían en Cristo, pecaban y bueno, ofrecer algo, no quitaban sus ojos de Cristo. Bueno, y eso, ellos mismos, cuando hay un pacto, yo creo que sabemos todos, si usted ha tenido un pacto con algún trato que ha hecho de algún automóvil, de alguna casa, de algún préstamo, cuando usted quiebra el pacto, el contrato, y no puede pagar, pierde todo, o hasta una multa le están dando. Hay una multa, una penalidad que hay, porque quebró el pacto, quebró el contrato que había, su promesa. Hay un castigo. Hay un castigo. Bueno, aquí por Israel dijo Dios: está bien, van a pecar, pero si creen en mi Hijo Jesucristo, por la fe van a ofrecer, ¿verdad?, una cabrita, o un becerro, o un cordero, y van a restituir lo que robaron, lo que pasó, van a restituirlo. Así nos perdonan, venían creyendo por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, así también ahora, ¿verdad? Nos alcanza hasta este tiempo, allá en Gálatas, como dije, allá en Gálatas 3, el apóstol Pablo nos habla de la maldición de la ley, o sea, el castigo cuando quiebran el mandamiento. Muchos lo venían haciendo fueron perdonados, eran perdonados en Cristo Jesús. Ahí dice en el verso Gálatas 3, en el libro de Gálatas capítulo 3, en versos 12, 13 y 14, dice: la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos, lo cual pues nadie lo puede hacer. Ahora, Cristo nos redimió, o nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, o el castigo, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, o sea, es castigado. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, el castigo que por los pecados antiguos, aquellos que en tiempo de Moisés, de Aarón, ¿verdad? Entonces, para acá,
eran perdonados por fe con la venida de Cristo. Sabían que iba a venir el Salvador a morir por sus pecados. Por eso eran salvos. Pero muchos no creían que ellos en sí mismos tenían esa justicia. Ellos no, Dios los debía perdonar porque Dios les debía a ellos. Y ahí era cuando metían tradiciones y empezaron a cambiar sus propias ideas, sus opiniones, sus pensamientos, e invalidaron la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está el peligro que tenían los judíos. Muchos hasta este día lo siguen haciendo. Entonces, pero ahora, aquellos que creían en Cristo, ¿por qué creían en Cristo? Porque Dios a Abraham, 430 años antes de la ley, que se dio la ley, Abraham creyó en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Sí, entonces por eso razón también venían siendo enseñados todos, la descendencia de Abraham más bien, venían siendo enseñados en la venida futura del Mesías, del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, por eso tiene que ser por fe, la salvación por fe. En Génesis, el capítulo 15 de Génesis, dice el verso 5, hablando Dios con Abraham, le dice, y le sacó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Entonces dice Dios de Abraham, y creyó a Jehová, y se lo contó por justicia. Dice nada más. Ahí cuando dijo Dios, mira, así viene la simiente tuya, que es Cristo, van a ser como puedes contar las estrellas, y así van a ser todos tu descendencia. O sea, todos van a creer igual que tú en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Leemos un pasaje del Evangelio en Mateo, más bien San Juan, el capítulo 8. Me parece el verso 50 por allá. Pero después vamos a leerlo porque estamos viendo el tema de la ley. Entonces vemos que la justificación por la ley no se puede, es para enseñarnos nuestro pecado, ¿verdad? Porque somos salvos por la fe de creer en el Hijo de Dios. Bueno, y ese argumento se lo dio el apóstol Pablo, se lo dio a los Gálatas. Estamos en Gálatas ahorita. Se lo dio a los Gálatas, y entonces también les digo el argumento de, bueno, entonces si no somos justificados por la ley, pues entonces ¿de qué sirve la ley? Pero antes de eso, les hace saber, ¿verdad?, de la fe de Abraham, de la fe, ¿verdad?, que iba a ser puesta en nuestro Señor Jesucristo, a los que creyéramos, ¿verdad?, en Cristo. Dice, pues, acuérdense el verso 12 que vemos en el capítulo 3 de Gálatas. Cristo la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivir en ellos. O sea, no anda por fe, sino porque anda por vista, anda haciendo para poder ser justificado, no es fe. Entonces, pasamos al 14, verso 14 dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombres, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo firmado, nadie lo cancela o le añade. Si lo cancela, ¿verdad?, o le añade, hay multas. Hablando aquí humanamente, hay penalidades, hay multas. Y luego dice adelante, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios está hablando allá en Génesis con él, le dijo, mira, viene Cristo. De tu simiente viene Cristo. ¿Sí? La salvación ya estaba programada por la fe. Y muchos se ciegan por el pecado, se quieren justificar por los 10 mandamientos. Ahora, por los 10 mandamientos. Hay promesa de vida eterna, pero no lo podemos. Si el Espíritu Santo, ponemos atención a la voz del Espíritu Santo, nos va a enseñar. No, la ley es para enseñarte tu pecado y que pongas tu fe en Cristo Jesús. Pero muchos no quitamos nuestra mente, no escuchamos la voz del Espíritu Santo y ponemos nuestras propias opiniones, nuestros pensamientos. Y ahí está el problema. Comienza la religión, la falsa religión. Ahora, mire adelante. Esto pues digo que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, o sea, eso fue antes de la fundación del mundo,
La ley que fue hecha 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. O sea, la promesa es de que si crees en Cristo Jesús, serás salvo. El día que tú creas, vas a ser salvo. Ese día. Es una promesa que Dios te da. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. O sea, vino Isaac y lo vino Cristo. Ahora viene la pregunta, pues, en verso 19, pues ¿de qué sirve la ley? Esa pregunta va a salir. Pues entonces, ¿para qué es la ley? ¿Por qué se dio la ley? Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, fue puesta por causa de las rebeliones o del pecado. Porque el hombre siempre se cree que él mismo puede hacer algo para justificarse, para estar bien, para ser aceptado por Dios. Cuando estamos manchados de pecado, estamos completamente contaminados por el pecado, ¿verdad?, que de Satanás metió a Adán y a Eva. Por eso no podemos. Pero en su mente, en su estado pecaminoso, piensa que el hombre sí puede hacer cosas buenas. Sí hacemos cosas buenas, sí lo hacemos, no me malentienda, ¿verdad? El hombre hace muchas cosas buenas, bastantes buenas, hermosas, ¿verdad? Pero no son para salvación. Con eso no podemos comprar el perdón de pecados. Con las buenas obras no se compran el perdón de pecados. A Dios no le agradó hacer eso, no lo puso así de esa manera. A Dios le agradó que sea por fe, que creamos en su Hijo Jesucristo. Él hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario, obediente, santo, sin mancha. Todo lo que el Padre le dijo, lo hizo. Lo hizo para pagar por nuestros pecados. Ahora, como un hombre o una mujer que tenemos pecado, queremos ser aceptados por fuerza, por lo que yo hago. Cuando yo sé que en mi vida tengo pecados sucios atrás en mi vida, o escondidos, o por ahí que no he confesado. ¿Cómo quiero que Dios me acepte eso? ¿Se acuerda Caín? Caín fue y ofreció sus verduras. Dijo Dios, no te acepto tus verduras. Aceptó el cordero de Abel. Traía sangre tipo de Cristo. Señor, no tengo con qué pagar. Cristo va a pagar por mí. Y fue aceptado. Caín trajo su propia religión, sus propias ideas. Mira, son obra de mis manos y mira lo que hice yo. Trabajé bien, perdóname, Dios. Dijo, no, así no. Yo puse a mi hijo. Yo le prediqué a tu papá y a tu mamá de la simiente que venía a aplastar la cabeza de Satanás. Ya sabes quién viene. ¿Por qué cambias? No eres aceptable. De tanto coraje que le dio, que fue rechazado, fue y mató a su hermano. Lo que viene adelante también, muchos llamados cristianismos van a perseguir al verdadero cristiano, igual que Caín, porque no son aceptados por su religión. Entonces la ley fue puesta por causa del pecado. Si brincamos hasta el verso 24, dice, de manera que la ley, nuestro maestro, fue para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo maestro. O sea, ya cuando ya venimos a Cristo, morimos en Cristo, ¿verdad?, al viejo hombre, ya la ley ya no nos condena, no nos acosa, no nos acusa, porque ya Cristo ya nos compró con su sangre. Ahora entra el Espíritu Santo, por amor, vamos a desear guardar esos mandamientos, hacer el bien, a cuanto podamos, a obedecer a Dios. No para justificación, no para ganancia propia, es por amor a mi Señor y Dios. Aunque ahí hay bendición, ahora sí. Cuando vamos a ver, no hay tiempo ya para leer en el Salmos, ¿verdad?, cómo lo escriben los profetas, el rey David. Hay una bendición grande que Dios nos da. Pero vamos a ir el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, dice el apóstol Pablo en Efesios. Aquí estamos en Efesios, el capítulo 6, ¿verdad? Sí, 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, mira, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Hay bendición. Cuando obedecemos al Señor, obedecemos sus mandamientos, dice, mira, ¿qué es? Ya tengo vida eterna. Yo tengo el perdón de pecados. Yo estoy con Dios. Ahora, cuando hay pecado, si Dios se retira de nosotros porque hay pecado, Él no puede estar con un pueblo sucio. Es imposible.
Si usted se acuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que vinieron tinieblas sobre ese día. Y dijo el Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba llevando todo el pecado de millones y millones de gentes. Dios no podía estar en ese momento con su Hijo. Lo tuvo que abandonar ahí solo. El pecado aparta a Dios de nuestras vidas, pero la obediencia trae la bendición. Aquí nos dice, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otro más. Con eso nos despedimos. Espero que sea bendecido. En Josué capítulo 1, un verso que yo bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Josué capítulo 1, verso 8, adelante, dice de esta manera, el Señor Dios. Dice en el verso 7, 8 y 9. Hablando con Josué, dice el Señor de esta manera, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Esta es la bendición. Adelante. El libro de esta ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, nada más. Ahora, Dios va a afirmar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, aquí está, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Mire nada más la bendición tremenda. Entonces, vemos, porque dice no temas ni desmayes, porque para someternos a la voluntad de Dios, muchas de las veces allá afuera el enemigo nos va a decir, hey, vale más que robes junto conmigo, o vale más que hagas trampa conmigo porque no te va a ir mal. Hey, si hablas, si nos descubres, te va a ir mal. Y aunque no vamos a dañar a nadie, muchos van a querer dañar al pueblo de Dios y van a querer meterle miedo al pueblo de Dios. Dijo Dios, no les tengas miedo. No les tengas miedo. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Haz el bien, lee mi palabra, practíquela, vívela, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No tengas miedo, yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Sí? Entonces, eso es la bendición. Ahora estamos en Cristo Jesús. Está hablando como en Josué, ya estamos en Cristo para hacer esos mandamientos. Se van a levantar enemigos, porque vamos a querer ser santos, que vamos a querer apartarnos de la maldad. Ya no tratamos como tratábamos antes en los negocios, ¿verdad? Con mentiras o pateando formas chuecas o calumnias, todos. Ya no. Sino vamos a confiar en nuestro Padre Celestial. Y si alguien se levanta y dice, déjamelo a mí, yo estoy contigo. Así que espero que continuamos la próxima vez. Va a ser la primera parte, falta otra parte. Esperamos que se goce, tome ánimo en Cristo. Dios promete estar con usted todos los días, a su lado, de su parte. Así como con Josué, así es conmigo. Así que Dios me lo bendiga. Esperamos que se goce, saque provecho de esto, estudie más, lea más, ¿verdad? Especialmente la ley, léala. Tenemos esa responsabilidad, léala, estúdiela, medite, dijo el Señor, medite en ella. Y haga como Dios le dice. Y usted hace y va a ver la bendición que le llega. ¿Sí? No es para salvación ni es por amor a Dios. Y esto ya nos promete, te voy a bendecir cuando me seas obediente. Así que continuamos la próxima semana, la próxima vez. Esperamos que Dios Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sean con ustedes. Si no entiende, ¿verdad? Pues que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Y si no conoce a Cristo, pues acuérdese, hoy venga arrepentido. Si la ley lo ha condenado, si la ley dice, no la vas a hacer, entonces viene Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice el Señor que Él vino a llamar a los pecadores, no a los que no son pecadores, para darles perdón de pecados y vida eterna. Dice, vayan y prediquen esto. Cristo te está esperando. Si estás en Cristo todavía, el Señor te está esperando con los brazos abiertos para perdonar todos tus pecados. Si has visto que tú has quebrantado todos sus mandamientos, estás condenado.
Ya no hay chance, no hay chances para ti, porque has quebrado toda la ley. El Espíritu Santo te está dando una convicción de que estás bien mal. Has hecho tanta cosa que ya no aguantas. Cristo dice, ven, yo te quito esa carga. Ven a mí. Él te está llamando. Que creas en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre, sufrió lo indecible, molido por nuestros pecados, colgado en la cruz como un criminal. Ese era mi lugar, tu lugar. Murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para justificarte, para declararte limpio, sin culpa. Porque cuando entregas tu vida al Señor, Señor Dios, yo creo en mi corazón, con todo mi corazón, en tu Hijo Jesucristo. Perdóname, aquí estoy. Toma mi vida y cámbiala. Está en tus manos, mi voluntad. Si haces eso, el Señor te recibe. Y dile que te lleve a una iglesia, dile que te lleve con su pueblo. Si tienes deseos, pláticas, pues me puedes enviar aquí un texto, preguntas. ¿Me entiendes? Una Biblia, manda un texto aquí, deja ahí en los mensajes que hay ahí, comentarios, y nos comunicamos, te enviamos una Biblia. Tienes preguntas, tratamos de resolver tus preguntas y contestar tus preguntas por medio de la palabra de Dios. Padre eterno, gracias una vez más y bendiga a esta audiencia, a todo aquel que vea este mensaje. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.